Amamos porque esa es la única gran aventura. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. ¿Cómo te definirías a ti mismo? ¿Definir? ¿Cómo? ¿Describir? Bueno, definir. Yo de hecho estoy interesada en los elementos que constituyen la definición de la persona. ¿Los elementos que constituyen nuestra definición? Tú primero. Puedes pensar en ello como esto. ¿Qué atributos no puedes imaginarte sin tenerlos? Existe un triple movimiento susceptible de ejecución en el acto de la lectura. La escucha, el montaje, la cartografía de la reverberación. En su modalidad más profunda, leer es sentarse a escuchar. Como quien lleva una caracola al oído, o posa esa caracola en la palma de su mano y se inclina a escuchar el susurro del texto. Adentrarse en el texto como en un mar, para explorar sus luminiscencias, sus temblores nocturnos, sus buques encallados fuera de foco, los restos de un naufragio dispersos como relicarios oxidados. Intoxicarse en la inmersión, pulir el óxido, asir los nervios del texto como algas marinas, componer y montar imágenes, hacer del texto un cine sensorial, proyectarlo, volver a la superficie con una red hecha de citas, elegidas con la precisión de un arquero y la dedicación de un artesano. Conversar con las citas del texto, esos nudos, esos núcleos, esos puntos de fuga, esas imágenes montadas por la pupila y el cerebro. Finalmente, desplegar la red de imágenes y seguir la pista de sus reverberaciones. Llegar hasta poemas, hasta cuadros. Descifrar la música secreta de las afinidades. El triple movimiento pone en juego todo lo que somos. Nuestra experiencia personal del dolor y la capacidad de asediar hasta el último límite lo que no puede decirse. Esa lepra del corazón, impronunciable. Buscamos en el otro no quién el otro es, sino una simple excusa para imaginar que hemos encontrado un alma gemela, un corazón capaz de palpitar en el silencio enloquecedor que media entre los latidos del nuestro, mientras corremos por la vida o la vida corre por nosotros hasta acabarnos. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Trabajamos en nuestro matrimonio. Es una industria multimillonaria. Hay libros de autoayuda, terapia de parejas, talleres, podcast, aplicaciones y programas de televisión. Es un negocio enorme. ¿Y lo ves como un problema?
Tal vez sea por mi pasado, pero solo creo que es muy obvio que la cultura occidental, la del consumismo, con un propósito ha creado estas expectativas completamente irracionales, de que el matrimonio siempre debe basarse en la pasión y el sexo y una implacable intensidad emocional, cuando es obvio que eso proviene de la novedad, así que todo el concepto es una falacia. Muy bien. ¿Y cuál es tu concepto? Creo que ambos vemos el matrimonio como un medio, no como un final. Creo que lo vemos como una plataforma en la que ambos que nos permite desarrollarnos como individuos. ¿De dónde viene esto? Es tan... Lo sé. Ámame sin preguntas, que yo te amaré sin respuestas. El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Aprendemos a amar no cuando encontramos a la persona perfecta, sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. En toda historia de amor, siempre hay algo que nos acerca a la eternidad y a la esencia de la vida, porque las historias de amor encierran en sí todos los secretos del mundo. La raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la desesperación. Ven a dormir conmigo. No haremos el amor. Él nos hará. En verdad, vivo continuamente dentro de mi sueño y hago visitas a la realidad. Como todas las marionetas, crees que eres humano. Es el sueño de toda marioneta, ser humana. ¿Crees que no lo entiendo? El sueño imposible de ser, no de parecer, sino de ser. Consciente en cada momento, vigilante. Al mismo tiempo, el abismo entre lo que eres para los otros y para ti misma, el sentimiento de vértigo y el deseo constante de al menos estar expuesta, de ser analizada, diseccionada, quizás incluso aniquilada. Cada palabra una mentira, cada gesto una falsedad, cada sonrisa una mueca. ¿Suicidarse? No, eso es horrible. Tú no harías eso. Pero puedes quedarte inmóvil y en silencio. Por lo menos así no mientes. Puedes encerrarte en ti misma, aislarte. Así no tendrás que desempeñar roles, ni poner caras, ni falsos gestos. Piensas. Pero, ¿ves? La realidad es atravesada. Tu escondite no es hermético. La vida se cuela por todas partes. Estás obligada a reaccionar. Nadie pregunta si es real o irreal, si tú eres verdadera o falsa. La pregunta solo importa en el teatro, y casi ni siquiera allí. Te entiendo, Elizabeth. Entiendo que estés en silencio, que estés inmóvil, que hayas situado esta falta de voluntad en un sistema fantástico. Te entiendo y te admiro. Creo que deberías mantener este papel hasta que se agote, hasta que deje de ser interesante. Entonces podrás dejarlo. Igual que poco a poco fuiste dejando los demás papeles. Siempre he mantenido un canal abierto con mi infancia. A veces, en la noche, en el límite entre el sueño y la vigilia, alcanzo a abrir una puerta a mi infancia y todo permanece allí. Las luces, los olores, los sonidos y la gente. Recuerdo la calle silenciosa
donde vivía mi abuelo. La repentina violencia del mundo adulto, el terror a lo desconocido y el miedo por la tensión vivida entre mi madre y mi padre. A los demonios no les gusta el aire fresco. Lo que más les gusta es que permanezcas en casa con los pies fríos. Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. La vida es una interrumpida e intermitente sucesión de problemas que solo se agotan con la muerte.